Llega un momento en la vida de todos los padres en el que te das cuenta de que sacrificarías todo para darles un futuro mejor a tus hijos. Para Mark Henderson, ese momento llegó cuando perdió su trabajo a los 52 años y se enfrentó al desalojo. De pie en el puerto, se quedó mirando un crucero abandonado que todos decían que no valía nada. Sus últimos $3,000 podían cubrir el alquiler de 2 meses, o podía comprar ese barco en descomposición en una subasta. Su hija adulta le rogó que no lo hiciera. Su propio hermano dejó de hablarle. Pero Mark vio algo que nadie más vio. Escondido en ese barco en descomposición, había un descubrimiento que lo cambiaría todo. Pero ¿qué podía valer la pena arriesgar todo lo que le quedaba? Antes de continuar, cuéntenos desde dónde nos está escuchando. Y si esta historia le conmueve, asegúrese de suscribirse, porque mañana tengo algo muy especial reservado para usted. Mark Henderson había pasado 30 años construyendo cosas importantes. Como ingeniero marítimo, diseñó plataformas marinas que resistían huracanes, calculó las especificaciones de carga de los buques portacontenedores que cruzaban los océanos y asesoró en la ampliación de puertos desde Seattle hasta Singapur. Sus manos conocían el lenguaje del acero y el agua salada. Su mente entendía cómo las estructuras se mantenían unidas bajo una presión imposible, pero toda esa experiencia no le había preparado para la llamada telefónica que recibió un martes por la mañana de marzo. La empresa estaba reduciendo personal, su puesto iba a ser eliminado. A los 52 años, con un currículum lleno de logros y una reputación de excelencia, Mark descubrió que la experiencia tenía fecha de caducidad en la economía moderna. La indemnización por despido duró 4 meses. Sus ahorros, cuidadosamente acumulados durante décadas, se evaporaron a una velocidad alarmante. Los pagos de la hipoteca de la pequeña casa que había comprado después de la muerte de su esposa, las primas del seguro, los impuestos sobre la propiedad que vencían puntualmente, las facturas médicas de la apendicectomía de emergencia de Linda, 2 años antes que el seguro no había cubierto en su totalidad. Cada mes, Mark veía cómo sus bases financieras se desmoronaban como el óxido del casco de un viejo barco. Su hija Linda daba clases de 3er grado al otro lado de la ciudad. A los 28 años, se había construido una vida propia, con un pequeño apartamento, un coche fiable y una carrera que le encantaba. Había heredado la dedicación y la calidez de su madre, y se pasaba las tardes corrigiendo exámenes y los fines de semana preparando clases que hacían que el aprendizaje pareciera una aventura. Mark la había criado solo desde que ella tenía 20 años, cuando el cáncer se llevó a su esposa, Claire, en cuestión de meses. Esos años habían forjado un vínculo entre padre e hija que la mayoría de la gente nunca experimenta, pero últimamente, ese vínculo se había tensado. Linda se preocupaba constantemente. Le ofrecía prestarle dinero que no tenía. Le sugería que se mudara con ella, que se apretujara en su apartamento de una habitación, que renunciara a la casa que guardaba todos los recuerdos de su madre. Mark se negaba. Un padre no era una carga para sus hijos. Un padre encontraba soluciones. Su hermano Kenny le llamaba cada pocos días con ofertas de trabajo que no llevaban a ninguna parte. Kenny trabajaba como contable, vivía en una pulcra casa suburbana con su mujer y sus 2 hijos adolescentes, y abordaba la vida con la lógica de las hojas de cálculo. Nunca había entendido la decisión de Mark de permanecer en un campo que exigía una adaptación constante y que valoraba la innovación por encima de la estabilidad. Ahora, con Mark enfrentándose al desahucio, los consejos de Kenny venían acompañados de un juicio que dolía más de lo que Mark quería admitir. Hay una vacante en la oficina del tasador del condado, dijo Kenny durante una llamada. Introducción de datos. No es glamuroso, pero es estable. Mark le dio las gracias y no presentó la solicitud. A sus 52 años, con 3 décadas de experiencia en ingeniería, no podía imaginarse sentado en un cubículo introduciendo números en una base de datos. Quizás fuera orgullo o algo más profundo, una negativa a aceptar que sus mejores años habían quedado atrás. La notificación de desahucio llegó un viernes, con 30 días para desalojar la vivienda. Mark se sentó a la mesa de la cocina, con el papel temblando en sus manos, y sintió que algo se rompía dentro de él. No era pánico, exactamente, sino algo más silencioso y peligroso. La rendición que se produce cuando un hombre se da cuenta de que ha perdido el control de su propia historia. Ese fin de semana caminó kilómetros por el paseo marítimo, pasando por los muelles comerciales y los barcos de pesca, a través de los barrios donde las viejas casas se apoyaban unas en otras como amigos cansados. Se encontró en Port Clayton, el puerto industrial donde los barcos fuera de servicio iban a morir o a renacer, los buques de carga a repararse, los barcos pesqueros a reacondicionarse, y en el extremo más alejado del muelle, un enorme crucero que parecía haber sido olvidado por el tiempo.
el Empress Catherine. Incluso desde la distancia, Mark podía ver el óxido que emanaba de su casco blanco, las ventanas que faltaban, la pasarela encadenada y cerrada con llave. Pero también podía ver sus líneas, la elegante curvatura de su superestructura, las proporciones que hablaban de una época en la que los barcos se construían tanto para impresionar como para transportar. Su ojo de ingeniero siguió el contorno de sus huesos bajo la decadencia y vio algo que un observador casual pasaría por alto. Estaba en buen estado, descuidada, sí, pero estructuralmente sólida en lo que portaba. Un aviso de subasta descolorido estaba grapado a la valla. Venta pública el martes siguiente. Puja mínima, $2,500. Se vende tal cual, sin garantías. El comprador se hace cargo de todos los gastos y responsabilidades. Mark se quedó allí durante una hora mientras el sol se ponía sobre el agua, pintando el barco oxidado con tonos dorados y naranjas. Pensó en Claire, que siempre había creído en seguir los instintos, incluso cuando la lógica decía lo contrario. Ella había sido la soñadora en su matrimonio, la que veía posibilidades en lugar de obstáculos. El universo nos envía oportunidades, solía decir. La mayoría de la gente tiene demasiado miedo para reconocerlas. El martes por la mañana, Mark condujo hasta la casa de subastas del condado con un cheque bancario por valor de $3,000. Era todo lo que le quedaba en la cuenta después de pagar las últimas facturas. La sala de subastas tenía capacidad para unas 20 personas, la mayoría de las cuales parecían aburridas o escépticas. Unos cuantos operadores de salvamento comercial hojeaban sus catálogos. Un par de chatarreros susurraban cálculo. Cuando el subastador anunció el Empress Catherine, la sala se quedó en silencio, salvo por algunas risas dispersas. Amigos, no voy a endulzar esto. El subastador dijo, es un proyecto. Lleva 11 años amarrado en ese muelle. La autoridad portuaria quiere que se vaya. La puja inicial es de 2,500. ¿Alguien ofrece 25? Mark levantó su tarjeta. El subastador se mostró sorprendido. 2,500 para el postor 42. ¿Alguien ofrece 3,000? Silencio. Los operadores de salvamento no estaban interesados en algo tan grande. Los chatarreros habían calculado que desguazarla costaría más de lo que valía el metal. A la 1, a las 2, vendido al postor 42 por $2,500. Mark salió con una factura de venta, un juego de llaves que parecían más viejas que su hija, y la extraña ligereza que se siente al quemar tus últimas naves. Había gastado $200 menos de lo que había traído, lo que significaba que tenía $500 a su nombre y era propietario de un crucero abandonado. La reacción de Linda fue exactamente la que él esperaba. Ella llegó a la casa esa noche, todavía con su ropa de profesora, y se quedó en la cocina con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, ¿qué has hecho? ¿En qué estabas pensando?» «Estaba pensando que he dedicado toda mi carrera a comprender los barcos», dijo Mark en voz baja. «Y ese barco vale más de lo que la gente cree. Es un montón de óxido. Acabas de gastar tu último dinero en algo que probablemente costará millones para que sea útil. Estamos a punto de perder esta casa, y tú has comprado un barco». «Un barco», corrigió Mark con delicadeza. «Sé que parece una locura, pero confía en mí, Linda, por favor. Nunca te he pedido que confíes en mí ciegamente, pero ahora te lo pido». Ella se marchó enfadada, y Mark no la culpó. Esa noche se sentó solo en la casa, rodeado de las cajas que había empezado a empaquetar, y se preguntó si finalmente había perdido la cabeza. Pero el miércoles por la mañana, condujo hasta Port Clayton con una caja de herramientas, una linterna y un termo con café. El capitán del puerto, un viejo marinero llamado Gus Petón, lo recibió en la puerta. «¿Eres el tonto que compró el Catherine?», preguntó Gus, sin malicia. «Ese soy yo». «Bueno, tienes más agallas que sentido común, pero te diré una cosa. En su día fue algo especial. Mi padre trabajó en su tripulación en los años 50. Decía que era el mejor barco en el que había servido». Gus le entregó a Mark una llave oxidada. «Esto abre el acceso a la cubierta principal. Cuidado con dónde pisas». Hace años que no subo a bordo y ya no cumple exactamente con la normativa. Mark subió solo por la pasarela, con el eco de sus botas resonando en la rejilla metálica. La cubierta principal se extendía ante él como una ciudad fantasma. Las piscinas vacías estaban llenas de agua de lluvia. Las tumbonas se habían convertido en esqueletos de óxido y lona podrida, y las ventanas eran oscuras como ojos muertos. Pero bajo el abandono, Mark vio lo que su experiencia le había enseñado a reconocer. Las planchas de la cubierta eran sólidas. La superestructura mostraba óxido en la superficie, pero no había daños estructurales. El barco tenía una buena estructura. Pasó el día explorando, tomando notas y evaluando los sistemas. Al atardecer, se paró en la proa y observó la puesta de sol sobre Port Clayton. Su teléfono sonó. «Linda, sigo enfadada», dijo ella, «pero he buscado el barco en Google.
El Empress Catherine fue famoso en su día. Transportó a estrellas de cine y presidentes. Lo sé, dijo Mark en voz baja. Hay gente en internet que lo recuerda. Están hablando de que lo has comprado. Algunos piensan que estás loco, pero otros sienten curiosidad. ¿Qué opinas? Una larga pausa. Creo que mamá te diría que siguieras tu instinto, así que voy a intentar confiar en eso. Pero, papá, por favor, dime que tienes un plan. Mark miró la cubierta bajo sus pies, la placa de bronce que decía Empress Catherine, 1949, y sintió que algo se removía en su pecho. Quizás esperanza, o simplemente la obstinada negativa a rendirse, que le había ayudado a superar la muerte de su esposa y los años de criar a Linda solo. Estoy trabajando en uno, dijo. Esa noche, Mark durmió en su coche en el aparcamiento de Port Clayton, demasiado cansado para conducir hasta casa. Soñó con Claire, que le sonreía sin decir nada, solo le ponía la mano sobre el corazón, como solía hacer cuando quería que él escuchara su propia sabiduría. El primer día completo de exploración seria de Mark comenzó con café de un termo y un plan metódico. Había pasado 30 años aprendiendo a abordar problemas de ingeniería complejos, y este barco no era más que otro rompecabezas que esperaba ser resuelto. Empezar por lo esencial de la estructura, documentarlo todo, trabajar de arriba abajo. Lo primero era el puente. 7 tramos de escaleras exteriores, cada uno de ellos probado cuidadosamente antes de confiarle todo su peso. La puerta de la timonera estaba abierta, con las bisagras chirriando en señal de protesta. En el interior, el espacio parecía congelado en el tiempo. El polvo lo cubría todo con un grueso manto gris, pero debajo de él, Mark encontró equipos que contaban historias. El timón del barco, de latón y teca, seguía siendo sólido. Instrumentos de navegación de una época anterior al GPS. Sus caras de cristal estaban empañadas, pero intactas. Las cartas náuticas enrolladas y olvidadas en pequeños compartimentos. Trabajó en el puente de forma sistemática, abriendo cajones y armarios, encontrando documentos del barco amarillentos, por el paso del tiempo, registros de mantenimiento de los años 50 y equipos de radio que pertenecían a un museo. La vista desde las ventanas del puente mostraba Port Clayton extendiéndose abajo, barcos pesqueros yendo y viniendo, contenedores siendo cargados en buques de carga, el comercio habitual de un puerto en funcionamiento. Su barco parecía separado de toda esa actividad, suspendido en su propia línea temporal. Los camarotes de los oficiales estaban situados una cubierta más abajo. Mark forzó las puertas hinchadas por la humedad y encontró pequeños camarotes despojados de todo lo valioso. Los colchones se habían podrido hasta los muelles, los armarios estaban vacíos, salvo por las manchas de óxido. Pero al final del pasillo, una puerta se resistió a sus intentos de abrirla. La cerradura se había fundido por la corrosión. Tardó 20 minutos con una palanca y aceite penetrante antes de que la puerta finalmente cediera. El sello que se rompió liberó un aire que olía a cuero viejo y cedro, como si la habitación hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. Mark entró y se detuvo. Los camarotes del capitán estaban inmaculados, no limpios. Exactamente. El polvo cubría todas las superficies, pero sin tocar. Una gran cabina con paneles de madera, muebles empotrados de caoba oscura, accesorios de latón enverdecidos por el paso del tiempo. Un escritorio se encontraba debajo de los ojos de buey que daban al puerto. Las estanterías cubrían una pared y aún contenían volúmenes sobre navegación, derecho marítimo y, sorprendentemente, historia del arte. Una cama estrecha con una manta de lana doblada a los pies. Todo estaba dispuesto, como si el capitán simplemente hubiera salido y nunca hubiera regresado. Mark se movió por el espacio con reverencia, consciente de que probablemente era la primera persona en entrar en más de una. Abrió con cuidado los cajones del escritorio, en su mayoría efectos personales, una pipa y una lata de tabaco, fotografías del barco en sus días de gloria, con la pintura blanca reluciente, pasajeros con trajes formales abarrotando las cubiertas, cartas atadas con cuerda, la letra descolorida hasta quedar ilegible. El cajón inferior estaba atascado. Mark lo movió con suavidad, sin querer forzar nada, hasta que se deslizó y se abrió. Dentro, envuelto en un paño impermeable, había un libro encuadernado en cuero. Lo sacó con cuidado y lo desenvolvió sobre el escritorio. Un diario de a bordo. El diario personal del capitán. La portada estaba escrita con una elegante caligrafía. La emperatriz Catalina, 1950, 2 a 1958. Mark se sentó en la silla del capitán, que crujió bajo su peso, pero aguantó, y comenzó a leer. Las entradas comenzaban con observaciones meteorológicas rutinarias,
rumbos y listas de pasajeros. Pero a medida que pasaba las páginas, surgieron patrones. Referencias a cargas especiales y acuerdos privados, notas sobre compartimentos sellados preparados para las colecciones del propietario, menciones de un tal Preston Blackwell, que al parecer no era solo un pasajero, sino el propietario del barco desde 1955 en adelante. Las entradas se volvieron más crípticas en los últimos años, según las instrucciones del señor Blackwell. Bodegas de proa selladas y aseguradas. Aposentos privados del propietario preparados según las especificaciones, modificaciones adicionales en la cubierta inferior. Recibido manifiesto para artículos de almacenamiento seguro, registrados por separado según lo solicitado. La última entrada tenía fecha del 15 de marzo de 1958. El propietario no ha regresado según lo previsto. El barco permanecerá atracado a la espera de nuevas instrucciones. Todos los agujeros de seguridad permanecerán sellados según las órdenes vigentes. Nada más después de eso, solo páginas en blanco. Mark leyó el diario 2 veces, su mente de ingeniero captando detalles que otros podrían pasar por alto. Este barco había sido modificado, alterado deliberadamente, para ocultar o proteger algo. Las colecciones del propietario, fueran cuales fueran, habían sido lo suficientemente importantes como para justificar cambios estructurales. Miró su reloj. Eran casi las 4:00. Linda estaría terminando su jornada escolar. Mark sacó su teléfono y la llamó. Papá, ¿cómo está el barco viejo? Linda, he encontrado algo, un libro de registro, la historia del barco. Mark notó la emoción en su propia voz y trató de moderar. Este barco no era solo un crucero, era de propiedad privada, y hay referencias a compartimentos sellados, espacios ocultos. ¿Espacios ocultos para qué? Eso es lo que tengo que averiguar. Pero el propietario se llamaba Preston Blackwell. ¿Te dice algo ese nombre? ¿Debería? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Después de colgar, Mark tomó fotografías de las páginas clave del diario de a bordo con su teléfono. La luz estaba desvaneciendo y tenía que volver a casa, o lo que quedaba de ella durante otras 3 semanas. Pero mientras aseguraba los aposentos del capitán, vio a Gus Petón subiendo las escaleras exteriores. Me preguntaba si todavía estarías a bordo, dijo Gus, ligeramente sin aliento por la subida. Vi tu coche todavía en el aparcamiento. Estoy terminando. ¿Has encontrado algo interesante? Mark le mostró el diario de a bordo. El rostro curtido de Gus se arrugó al reconocerlo. Preston Blackwell. Hace 50 años que no oigo ese nombre. Mi padre solía hablar de él. Era un hombre rico, tenía fábricas o algo así. Compró este barco y lo convirtió básicamente en su yate privado. Viajaba por todo el mundo. ¿Qué le pasó? Desapareció. En 1958, quizá en 1959, se dice que cayó por la borda durante una tormenta. Nunca se recuperó el cuerpo. El barco permaneció atracado en el muelle esperando a que alguien lo reclamara, pero nadie lo hizo. Al final, la autoridad portuaria se hizo con él por impago de tasas. Desde entonces ha ido pasando de un propietario a otro. Nadie está dispuesto a invertir en su restauración. Mark asimiló la información. El diario de a bordo menciona un compartimento sellado. ¿Sabes algo al respecto? Gus se rascó la barbilla. Siempre hubo rumores. Mi padre decía que Blackwell era paranoico con los robos. Hizo modificar el barco con espacios ocultos. Algunos decían que guardaba un tesoro a bordo, pero probablemente solo sean habladurías de marineros. Ya sabes cómo se exageran las historias. Quizás, dijo Mark, pero voy a averiguarlo. Esa noche, de vuelta en su casa casi vacía, Mark pasó horas investigando en Internet. Preston Blackwell había sido efectivamente un hombre rico, un industrial que amasó su fortuna en la fabricación y el transporte de acero. Había comprado el Empress Catherine en 1955 y, según se dice, gastó millones en personalizarlo. Las páginas de sociedad de la época lo mostraban organizando elaboradas fiestas a bordo del barco, entreteniendo a celebridades y políticos. Su desaparición en 1958 había sido noticia brevemente. La versión oficial fue que había muerto en el mar. Aunque nunca se encontró su cuerpo, su imperio empresarial se había dividido entre varios herederos y socios. Al parecer, el barco se había pasado por alto en el reparto de los bienes. Mark creó una carpeta en su ordenador portátil con todo lo que pudo encontrar. Fotografías de Blackwell, un hombre delgado con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Artículos sobre sus negocios. Registros marítimos que mostraban los viajes de la Empress Catherine. Y lo más intrigante, una breve mención en un artículo de revista de 1957 sobre la colección privada de Blackwell de raros artefactos marítimos e instrumentos históricos de navegación. Colección. La palabra del libro de bitácora. Colecciones del propietario. Mark se recostó y se quedó mirando la fotografía del barco en sus días de gloria. En algún lugar dentro de ese casco oxidado
Había espacios que no se habían abierto en décadas, espacios que podrían contener cualquier cosa que Preston Blackwell hubiera valorado lo suficiente como para ocultar. Pensó en su cuenta bancaria menguante, en la notificación de desahucio, en el rostro preocupado de Linda. Pensó en el juicio de Kenny y en la sensata elección de un empleo estable. Pensó en la voz de Claire, diciendo, el universo envía oportunidades. Entonces Mark abrió su cuaderno y comenzó a esbozar un plan de búsqueda. Mañana traería las herramientas adecuadas y empezaría a buscar esos compartimentos sellados, porque si había alguna posibilidad de que quedara algo valioso a bordo del Empress Catherine, él lo encontraría. Su teléfono vibró. Un mensaje de Linda. Mañana voy al barco después del colegio. ¿Quieres ver lo que has encontrado? Mark sonrió. Era un comienzo. Mark llegó al barco antes del amanecer, con su camioneta cargada con el equipo que le habían prestado antiguos colegas que se habían enterado de su compra con una mezcla de preocupación y curiosidad. Luces de trabajo portátiles, cables de extensión, un generador que arrancó tras 3 intentos. También había traído equipo de acampada, un saco de dormir, un hornillo portátil y suministros básicos. La casa desaparecería en 2 semanas. Más valía convertir el barco en su hogar. El libro de registro se había convertido en su Biblia. Lo había leído de principio a fin 3 veces más, tomando notas y cotejando los planos oficiales del barco que había encontrado en los archivos marítimos del condado. La distribución era la habitual en un crucero, nada fuera de lo común. Pero las referencias del capitán a las modificaciones sugerían que los planos oficiales estaban incompletos. Instaló luces de trabajo en el salón de primera clase, un gran espacio que en su día debió de ser espectacular. Paredes curvas con molduras art deco, una barra con una pared trasera espejada, asientos empotrados a lo largo de los ojos de buey, todo manchado por el agua y descascarillado ahora, pero la estructura era elegante. Mark estudió las paredes, golpeando los paneles, buscando inconsistencias. El diario del capitán mencionaba espacios sellados cerca de las zonas de pasajeros, accesibles pero ocultos. Trabajó metódicamente, sección por sección, hasta que sus nudillos dieron con un panel que sonaba diferente, hueco. 20 minutos con una palanca revelaron un compartimento oculto de aproximadamente 1 metro de ancho. Se extendía desde el suelo hasta el techo, detrás de una moldura decorativa. En su interior, montado en unos soportes, había un paquete enrollado envuelto en un paño impermeable y atado con una cuerda que se desintegró al tocarlo. Mark lo llevó a una mesa despejada y lo desenvolvió con cuidado. Eran planos arquitectónicos dibujados a mano con tinta sobre papel grueso. El título decía, Modificaciones privadas. La emperatriz Catalina, 1955. Preston Blackwell, propietario. Sus manos temblaban ligeramente mientras los desenrollaba. No eran los planos oficiales. Estos mostraban modificaciones, compartimentos ocultos por toda la nave, accesibles a través de paneles ocultos y paredes falsas. Alguien había diseñado toda una geografía secreta dentro del barco. Mark pasó 2 horas estudiando los dibujos, comparándolos con lo que ya había explorado. Al menos una docena de espacios ocultos marcados, algunos pequeños, otros sustanciales. Los dibujos mostraban puntos de acceso, dimensiones e incluso notas sobre el control del clima en ciertas áreas. Un ruido en la pasarela le hizo levantar la vista. Linda apareció en la puerta con 2 tazas de café y una bolsa de papel. Pensé que quizá necesitarías desayunar, dijo. Es sábado, por si se te ha olvidado qué día es. ¿Se me ha olvidado? Mark aceptó el café con gratitud. Linda miró alrededor del salón, fijándose en las luces de trabajo y el equipo de acampada. ¿Vives aquí ahora? Parecía práctico. De todos modos hay que vaciar la casa. Se sentó frente a él y se fijó en los planos. ¿Qué son? Mark le explicó lo del compartimento secreto y los planos modificados. Linda se inclinó sobre los dibujos, con su mente de profesora organizando la información. Así que este tal Blackwell básicamente convirtió el barco en una caja fuerte gigante. Eso parece. Estos planos muestran dónde está todo escondido. Es como tener un mapa del tesoro. ¿Has encontrado algo más? Todavía no. Quería esperar a que llegaras. Algo en la expresión de Linda se suavizó. Me esperaste. Esta también es tu aventura, si quieres que lo sea. Trabajaron juntos durante toda la mañana, siguiendo los planos para localizar los espacios ocultos. La mayoría estaban vacíos. Lo que se había almacenado allí había sido retirado o nunca se había colocado. Pero en la sala de navegación, detrás de un panel marcado en los planos, encontraron otro compartimento sellado. Este requería un trabajo cuidadoso. El panel había sido atornillado y sellado de forma profesional. Mark taladró los tornillos oxidados, mientras Linda sujetaba la lámpara de trabajo. Cuando el panel finalmente se soltó, ambos miraron dentro. Una caja de madera de unos 60 cm de largo descansaba sobre un estante empotrado en la pared. En su lateral,
había estampado símbolos marítimos y las palabras instrumento científico frágil. Mark lo sacó con cuidado. Pesaba unos 4 o 5 kilogramos. Lo colocó sobre la mesa del navegador y utilizó un destornillador plano para levantar suavemente la tapa. En el interior, envuelto en espuma cortada a medida que había sobrevivido sorprendentemente bien, había un sex antiguo. Aunque estaba deslustrado, su belleza era evidente. Estructura de latón y plata, intrincados grabados, mango de madera de caoba. Linda soltó un pequeño grito ahogado. ¿Es auténtico? Mark lo examinó con cuidado y encontró una inscripción en la base. HMS Challenger Expedition, 1872. La expedición Challenger fue una de las primeras grandes expediciones científicas oceánicas, dijo Mark en voz baja. Se habría utilizado para navegar y cartografiar aguas inexploradas. Si es auténtico, tiene calidad de museo. ¿Cuánto valdría? No lo sé. Miles, sin duda. Quizás decenas de miles. Mark lo dejó con cuidado. Pero más que el dinero, esto demuestra que Blackwell realmente tenía una colección. Y si se tomó tantas molestias para esconder un sextante, ¿qué más hay aquí? Pasaron el resto del día revisando sistemáticamente los lugares marcados en los planos. La mayoría de los compartimentos estaban vacíos, pero encontraron otros objetos. Cartas marítimas de principios del siglo XX, un cronómetro de barco que ya no funcionaba, piezas de scrimshaw. Nada tan significativo como el sextante, pero cada descubrimiento aumentaba su emoción. A última hora de la tarde, se había corrido la voz por Port Clayton de que Mark había encontrado algo valioso. Gus apareció con una amiga de la Sociedad Histórica, una mujer llamada Irene Walsh, que examinó el sextante con manos expertas y un entusiasmo difícil de contener. «Esto es extraordinario», dijo Irene. «Tenemos que autentificarlo adecuadamente. Pero si es auténtico, y creo que lo es, has encontrado algo históricamente significativo. ¿Puedo fotografiarlo para nuestros registros?» Mark aceptó. Irene pasó una hora documentando el sextante y los demás objetos, haciendo preguntas sobre dónde los habían encontrado. La colección de Preston Blackwell era legendaria en ciertos círculos, explicó. Era conocido por adquirir artefactos marítimos raros, pero tras su desaparición, la mayoría de la gente asumió que la colección se había vendido o perdido. Si incluso solo una parte de ella sigue a bordo de este barco, tienes entre manos un tesoro histórico. Después de que Irene se marchara, prometiendo investigar los objetos y volver con más información, Mark y Linda se sentaron en la cubierta a ver la puesta de sol. «Papá, ¿te das cuenta de lo que esto significa?», dijo Linda. «No estabas loco». «Bueno, quizá un poco loco, pero tenías razón. Un sextante no resuelve nuestros problemas». «No, pero demuestra que puede haber más. E incluso si no los hay, esta pieza podría valer lo suficiente como para...». Se detuvo. «¿Para qué? ¿Qué vas a hacer si encuentras toda la colección?». Mark consideró la pregunta. «Sinceramente, aún no lo sé. Una parte de mí dice, vende todo, asegura nuestro futuro. Pero otra parte piensa en por qué Blackwell escondió estas cosas. Las valoraba. Quizás no deberían convertirse en dinero. Eso es muy noble, pero estamos a punto de quedarnos sin hogar. Lo sé, pero veamos primero qué más hay aquí. Luego decidiremos». Sonó su teléfono. El nombre de Kenny apareció en la pantalla y Mark respondió. «He oído el rumor de que has encontrado algo valioso en esos restos», dijo Kenny sin preámbulo. «Las noticias vuelan». «Mark, escucha. Si realmente has encontrado algo que vale dinero, tienes que ser inteligente al respecto. Consigue tasaciones adecuadas. Entiende las implicaciones fiscales. Tal vez crea una sociedad de responsabilidad limitada para protegerte de la responsabilidad civil». Era la primera conversación con su hermano en la que no le juzgaba. Mark sintió que algo se le soltaba en el pecho. «Por supuesto, sigues siendo un idiota por comprar un barco, pero si vas a ser un idiota, al menos sé inteligente en lo que respecta a los negocios». Después de colgar, Mark sonrió. Linda notó que Kenny estaba cambiando de opinión poco a poco. Esa noche, Mark durmió en los aposentos del capitán, con su saco de dormir extendido en el suelo. El barco crujía y gemía a su alrededor. El metal se expandía y contraía con los cambios de temperatura. El agua golpeaba el casco, pero los sonidos le resultaban reconfortantes en lugar de siniestros. La emperatriz Catherine le estaba hablando, dándole la bienvenida a sus secretos. Al día siguiente continuarían la búsqueda, pero esa noche, por primera vez desde que perdió su trabajo, Mark sintió algo más que desesperación. Sintió un propósito. Los planos marcaban un compartimento en lo que los dibujos etiquetaban como estudio de navegación del propietario, una habitación privada adyacente a la sala de cartas. Mark había pasado 3 veces por delante de la puerta, sin reconocerla como algo especial. Parecía un armario de mantenimiento, pintado del mismo beige institucional que las paredes del pasillo,
pero los planos modificados mostraban algo diferente. Detrás de esa puerta había un espacio 2 veces más grande de lo que parecía, con una pared falsa que ocultaba una cámara acorazada climatizada. Mark estudió los planos durante 1 hora antes de intentar entrar, con el fin de comprender el mecanismo. La pared falsa estaba diseñada para deslizarse sobre unos rieles ocultos que se activaban retirando unos paneles decorativos específicos en un orden concreto. Una elegante obra de ingeniería de una época en la que la artesanía importaba más que el coste. Linda llegó a media mañana con sándwiches y la noticia de que se había tomado un día libre en la escuela. Le dije al director que tenía una emergencia familiar, dijo, lo cual es cierto en parte. Mi padre tiene una emergencia relacionada con un barco que podría ser valioso. Agradezco el apoyo, aunque la descripción sea exacta. Trabajan juntos siguiendo las instrucciones del plano. Quitan el panel superior izquierdo y luego el inferior derecho. Por último, un medallón central que parecía puramente decorativo. Detrás de él, una palanca. Mark tiró de ella. En algún lugar dentro de la pared, unos viejos mecanismos chirriaron. Entonces, con un sonido parecido a un suspiro, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando la oscuridad que había más allá. Mark iluminó con su linterna la abertura. Un estrecho pasadizo conducía a lo que parecía ser una pequeña habitación. Entraron con cuidado, Mark probando cada paso. El espacio medía unos 2,5 metros cuadrados, las paredes estaban revestidas con estanterías hechas a medida, y, en esas estanterías, envueltas en tela protectora, había formas que aceleraron el pulso de Mark. El primer paquete que desenvolvió contenía un cilindro enrollado de papel grueso. Lo llevó a la sala de cartas, donde había espacio para examinarlo adecuadamente. Cuando lo desenrolló, tanto él como Linda se inclinaron para verlo. Era una carta de navegación dibujada a mano y anotada que mostraba las regiones polares en una esquina. Firmado por Ernest Shackleton, comandante, y Frank Worley, navegante, con fecha de 1914. Esto es de la expedición antártica de Shackleton, dijo Mark, con una voz apenas audible. El viaje del Endurance. Las manos de Linda se cernían sobre la carta, sin llegar a tocarla. ¿Es realmente su firma? Necesitaremos que Irene lo confirme, pero parece auténtica. Mark la fotografió con cuidado antes de volver a enrollarla. Había más cartas en la habitación secreta, mapas de rutas árticas firmados por exploradores que Mark reconocía de los libros de historia. Rutas de travesía del Pacífico de la época de la navegación a vela. Cada uno de ellos era una pieza de la historia marítima conservada en este espacio olvidado. Pero el descubrimiento más impresionante se encontraba en una caja sellada en la parte trasera de la cámara acorazada. En su interior había cartas de navegación de famosas expediciones, el paso del noroeste de Amundsen, los viajes por el Pacífico de Cook, rutas trazadas por exploradores cuyos nombres aparecían en los libros de texto. Linda se sentó en el suelo del pasillo, abrumada. Papá, no solo son valiosas, sino que también son históricamente importantes. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Antes de que Mark pudiera responder, se oyeron voces en la cubierta principal, pasos en las escaleras. Gus apareció con Irene, que había traído a 2 colegas de la sociedad histórica. Cuando Irene vio los mapas esparcidos sobre la mesa de la sala de cartas, su compostura profesional se resquebrajó. Se quedó en silencio durante un largo momento, y luego cogió su teléfono. Tengo que llamar al director del Museo Marítimo. Hoy, ahora mismo. Las siguientes horas se confundieron. Llegó más gente. Tasadores, historiadores, un representante de una casa de subastas marítimas que había conducido 3 horas tras oír los rumores. Mark se encontró haciendo visitas guiadas, explicando el proceso del descubrimiento, respondiendo a preguntas que él mismo apenas entendía. El representante de la casa de subastas, un distinguido hombre llamado Philip Cornerstone, examinó los mapas con guantes blancos y ojos expertos. Señor Henderson, tengo que ser franco con usted. Esta colección, solo lo que ha encontrado hasta ahora, tiene un valor considerable, 6 cifras. Sin duda, solo el mapa de Shackleton podría alcanzar entre 80,000 y 100,000 en una subasta. Si tiene más artículos de este calibre, se enfrentará a una situación financiera muy diferente a la que tenía cuando compró este barco. Mark miró a Linda y vio su propia sorpresa reflejada en su rostro. Sin embargo, Philip continuó. Debe proceder con cautela. Autenticación, procedencia, verificación legal de la propiedad. El hecho de que Preston Blackwell fuera el propietario no le transfiere automáticamente la propiedad a usted, dependiendo de cómo se haya liquidado su patrimonio. Necesitarás asesoramiento legal. Kenny llegó esa noche. Convocado por Linda, escuchó la situación con su atención de contable y tomó notas. Mañana a primera hora te buscaremos un abogado especializado en derecho marítimo y cuestiones patrimoniales. En segundo lugar,
Documentaremos todo meticulosamente. En tercer lugar, aseguraremos este barco adecuadamente. Si se corre la voz sobre el valor que hay aquí, podrías tener problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Linda. Robo, por ejemplo, demandas legales de los herederos de Blackwell si los hay, implicaciones fiscales, requisitos de seguro. Kenny miró a Mark. Acabas de pasar de estar arruinado a ser potencialmente rico, pero hay muchos pasos complicados entre este momento y el momento en que realmente dispongas del dinero. Esa noche, Mark contrató a una empresa de seguridad para vigilar el barco. Le costó un dinero que no tenía, cargado a una tarjeta de crédito que había estado evitando usar. Pero Kenny tenía razón. El riesgo era demasiado grande. Las noticias locales se hicieron eco de la historia. Al día siguiente, el teléfono de Mark no paraba de sonar. Coleccionistas que querían hacer ofertas, periodistas que solicitaban entrevistas, curiosos que se presentaban en el muelle. Mark aceptó una entrevista con la cadena de televisión local, en parte para controlar la narrativa, en parte porque Irene lo convenció de que generaría interés en preservar la historia del barco. La reportera, una joven que formulaba preguntas cuidadosas, le preguntó cómo se sentía al pasar de enfrentarse a un desahucio a descubrir un tesoro. Extraño, admitió Mark. Hace una semana, me preguntaba cómo mantener estable el mundo de mi hija. Ahora estoy tratando de averiguar qué responsabilidad conlleva encontrar piezas de la historia. ¿Qué harás con el dinero si vendes la colección? Mark miró más allá de la cámara, hacia donde Linda estaba observando. Primero, asegurar el futuro de mi familia. Pero más allá de eso, aún no estoy seguro. Estos objetos eran lo suficientemente importantes como para que Preston Blackwell los escondiera y protegiera. Quizás merecen algo más que convertirse en dinero. Después de la entrevista, Linda lo abrazó. Mamá estaría orgullosa de cómo estás manejando esto. Tu madre me diría que dejara de pensar demasiado y disfrutara del momento. Eso también. Gus encontró a Mark más tarde en la cubierta, contemplando la puesta de sol. Se rumorea en el puerto que los coleccionistas ya están haciendo ofertas. Mucho dinero. Philip me sugirió que esperara, que hiciera una autenticación adecuada y que tal vez subastara los objetos como es debido. Probablemente sea lo más inteligente. Pero Mark, ¿puedo darte un consejo de viejo marinero? Por favor, no dejes que el dinero cambie lo que viste cuando miraste este barco por primera vez. No lo compraste para hacerte rico. Lo compraste porque viste algo que valía la pena salvar. Recuérdalo cuando la gente empiece a lanzar cifras. Mark asintió lentamente. Aún queda mucho por descubrir. Los planos muestran otros compartimentos sellados, entonces sigue buscando. Pero recuerda que el mayor tesoro puede que no sea lo que se esconde en las paredes. Puede que sea lo que estás construyendo aquí. Los ojos de tu hija se iluminaron cuando habló de los descubrimientos. Tu hermano está ayudando en lugar de juzgar. Esta comunidad está volviendo a entusiasmarse con su historia marítima. Eso también tiene valor. Después de que Gus se marchara, Mark regresó al camarote del capitán. El diario de a bordo estaba sobre el escritorio, donde lo había dejado. Volvió a hojear las páginas, buscando pistas sobre qué más podría estar oculto. Una entrada le llamó la atención. El propietario solicitó la preparación de una cámara acorazada especial en la cubierta inferior. Dijo que era para la joya de la corona de su colección. Compartimento reforzado completado según las especificaciones. La joya de la corona. Algo más importante que las cartas náuticas y el sexo. Algo que requería su propia cámara acorazada reforzada. Mark estudió los planos de nuevo con nuevos ojos. Allí, en el plano de la cubierta inferior, había un compartimento marcado simplemente como almacén de seguridad principal. Aún no había buscado allí. El compartimento de la cubierta inferior requería conocimientos de ingeniería que Mark agradecía poseer. Según los planos, se encontraba debajo del comedor original de primera clase, accesible a través de una escotilla oculta bajo lo que parecía ser un suelo decorativo. Pero 60 años de abandono habían deformado el suelo. Los daños causados por el agua habían debilitado las vigas de soporte. Antes de siquiera pensar en abrir el compartimento, Mark tenía que asegurarse de que la estructura no se derrumbara bajo sus pies. Pasó 3 días con gatos y soportes temporales, reforzando el suelo del comedor. Linda venía todos los días después del colegio para aprender a pasarle las herramientas y sostener las linternas. Kenny se pasó con los documentos legales del abogado marítimo que había contratado, papeles que establecían la clara propiedad de Mark sobre el barco y todo lo que había a bordo, suponiendo que no surgieran reclamaciones legítimas de la herencia de Blackwell. El abogado dice que el negocio de Blackwell se disolvió en 1960. Kenny explicó que sus herederos reclamaban los activos industriales, pero al parecer nadie sabía nada del contenido del barco. Si lo documentas todo correctamente, no debería haber ningún problema.
Irene trajo la noticia de que el mapa de Shackleton había sido autenticado por expertos del Museo Marítimo Nacional. Lo consideran uno de los hallazgos más importantes de la historia marítima reciente, dijo. Mark, ¿entiendes lo que esto significa? Los museos querrán estos objetos. Los coleccionistas privados pagarán cantidades extraordinarias. Vas a tener que tomar decisiones importantes. Pero la atención de Mark seguía centrada en el compartimento oculto. Si Blackwell había llamado a algo su joya de la corona, Mark quería saber qué era antes de tomar cualquier decisión sobre la venta. Al cuarto día, con los soportes colocados y las medidas de seguridad comprobadas 2 veces, Mark comenzó a retirar los paneles decorativos del suelo. Linda y Gus observaban mientras él trabajaba, los 3 solos a bordo del barco en la quietud de la madrugada. La escotilla se reveló lentamente, una abertura circular con un cierre de rueda, como la puerta estanca de un barco, pero más pequeña. La rueda estaba congelada por la corrosión. Eso no se va a mover sin un buen empujón, observó Gus. Mark aplicó aceite penetrante, lo dejó actuar, y luego utilizó una llave inglesa para hacer palanca. La rueda resistió, crujió, y de repente, se soltó. La giró en sentido antihorario hasta que se detuvo. La escotilla se levantó con sorprendente facilidad, bien equilibrada a pesar de su antigüedad. Debajo había oscuridad y una escalera que bajaba unos 2,5 metros. Yo iré primero, dijo Mark. Ten cuidado. La voz de Linda denotaba preocupación. Mark descendió lentamente, probando cada peldaño. Al llegar abajo, sus botas encontraron una cubierta sólida. Encendió su linterna. El compartimento era pequeño, de unos 2 metros por 2, con paredes reforzadas, climatizado en su día, aunque el equipo hacía tiempo que había dejado de funcionar, y a lo largo de una pared había armarios empotrados, con puertas de cristal. Dentro de esos armarios, cuidadosamente colocados en soportes de exposición, había instrumentos que dejaron a Mark sin aliento, equipos de navegación de diferentes épocas, astrolabios, octantes, sextantes de diversos diseños, pero no se trataba de instrumentos comunes y corrientes. Cada uno de ellos era extraordinario por su artesanía o su importancia histórica. ¿Qué ves?, preguntó Linda desde arriba. Historia, respondió Mark en voz baja. Mucha. Subió de nuevo y ayudó a Linda a bajar. Juntos examinaron la colección con una linterna, un astrolabio de latón con inscripciones árabes, un sextante de marfil y ébano, un octante que parecía ser del siglo XVIII. Pero la pieza central estaba sola en su propia vitrina, un cronómetro marino en una caja de caoba, con su mecanismo de latón visible a través de una cara de cristal. Una pequeña placa decía: según el diseño de John Harrison, de 1761, John Harrison resolvió el problema de la longitud. Mark le explicó a Linda. Sus cronómetros permitieron a los marineros determinar su posición en el mar con precisión, por primera vez. Este se basa en su diseño original. Si es auténtico, tiene un valor incalculable desde el punto de vista histórico. Linda tocó la vitrina con delicadeza. Esto es lo que Blackwell llamaba su joya de la corona. Quizás, o quizás haya más. Pasaron horas catalogando lo que encontraron. Cada pieza representaba un avance en la navegación marítima, cuidadosamente conservada y protegida. Mark lo fotografió todo, documentó las ubicaciones y manipuló cada objeto con reverencia. Cuando finalmente salieron a la superficie, Irene los esperaba con 2 conservadores de museo a los que había llamado. Los conservadores descendieron al compartimento y salieron 1 hora más tarde con aspecto atónito. Señor Henderson, dijo el conservador jefe, tiene que comprender lo que tiene aquí. Esto no es solo una colección. Es una historia completa de la navegación marítima. Algunas de estas piezas son únicas. Solo el cronómetro podría valer $200,000 o más. La colección completa podría superar el millón. La cifra parecía irreal. Mark había pasado de tener $3,000 a su nombre a posibles millones en 3 semanas. Esa noche, los coleccionistas comenzaron a hacer ofertas serias. Llegaron llamadas telefónicas de casas de subastas, compradores privados y museos. Un representante de Suris voló desde Nueva York. La atención se volvió abrumadora. Kenny ayudó a responder las consultas, pero incluso él parecía aturdido por las cantidades que se discutían. Mark, la gente está ofreciendo 7 cifras por toda la colección. Tienes que pensarlo seriamente. Lo estoy pensando. Y Mark miró a su alrededor, al barco que se había convertido en su hogar. No dejo de preguntarme por qué Blackwell escondió todo esto. Podría haber vendido estas piezas, haber ganado dinero con ellas, pero decidió protegerlas, conservarlas. Quizás había una razón. Linda se unió a la conversación. Papá, apoyo cualquier decisión que tomes, pero Kenny tiene razón. Este dinero podría cambiar nuestras vidas por completo. Mis préstamos estudiantiles, tu jubilación, todo lo que nos ha preocupado, todo desaparecería. Lo sé.
Solo dame unos días para pensarlo. Esos días trajeron más descubrimientos. Mark vendió algunos de los artículos duplicados, cartas náuticas que tenían ejemplos similares en museos, instrumentos que, aunque valiosos, no eran únicos. Solo con esas ventas obtuvo suficiente dinero para pagar sus deudas, cubrir varios meses de gastos y abrir una cuenta bancaria adecuada. Pero las piezas más significativas, el cronómetro Harrison, los raros astrolabios, la carta náutica de Shackleton, esas las conservó. Irene lo visitó con una propuesta. La sociedad histórica quiere ayudarlo a hacer algo significativo con este barco. Hemos estado hablando con el ayuntamiento. ¿Qué tal si el Empress Catherine se convirtiera en un museo, un centro de patrimonio marítimo? Eso requeriría una inversión enorme. Restauración, mantenimiento, personal. La colección que ha encontrado podría financiarlo. Mantenga algunas piezas aquí como exhibiciones permanentes, venda otras para establecer un fondo. El barco se convierte en un museo viviente, que educa a la gente sobre la historia marítima. La idea resonó en lo más profundo del pecho de Mark. Pensó en la creencia de Clare, en el propósito por encima del beneficio, en los alumnos de Linda que merecen aprender historia a través de artefactos reales, en las historias de Goose sobre cuando los barcos se construían con orgullo y navegaban con valentía. Esa noche, Mark reunió a Linda y Kenny en la cubierta del barco. Los tres se sentaron a ver las estrellas aparecer sobre Port Clayton. «Quiero contarles lo que estoy pensando», comenzó Mark, «y necesito sus opiniones sinceras». Expuso la propuesta de Irene, la amplió con sus propias ideas, vender algunas piezas para establecer seguridad financiera y crear una dotación, conservar los objetos más significativos como base para un museo marítimo, transformar el Empress, el propio Catherine, en la exposición principal, un barco de la edad de oro de los viajes oceánicos, conservado y abierto al público. Kenny escuchó con atención. Es ambicioso, incluso arriesgado, pero podría funcionar financieramente si lo estructuras bien. Linda se quedó callada durante un largo rato. Finalmente dijo, «Mamá siempre me decía que tú veías cosas que otras personas no veían. Creo que lo estás haciendo de nuevo. No solo ves un barco, sino lo que podría significar para la gente. Entonces, ¿crees que debería hacerlo?» «Creo que debes seguir tu corazón», dijo Linda. «¿Cómo hiciste cuando compraste este barco?» «Eso funcionó bastante bien». Mark sonrió en la oscuridad. La decisión estaba tomada. La reunión del ayuntamiento atrajo a una multitud que sorprendió a todos. Los residentes de Port Clayton llenaron la sala y se desbordaron al pasillo. Mark no esperaba tal interés, pero Irene había difundido la noticia con cuidado. La comunidad intuía que algo importante estaba sucediendo. Mark presentó su propuesta de forma sencilla: transformar el Empress Catherine en un museo marítimo y centro patrimonial, exhibir los artefactos descubiertos a bordo, crear programas educativos para las escuelas, ofrecer el barco como recurso comunitario, una conexión con la historia del puerto. La financiación provendría de la venta de piezas selectas de la colección, suficiente para establecer la seguridad y crear una dotación. Los objetos más significativos permanecerían como exposiciones permanentes. Mark donaría el barco a una fundación sin ánimo de lucro, conservando la residencia vitalicia en los aposentos del capitán. Los miembros del consejo hicieron preguntas reflexivas y pidieron proyecciones de costes. Kenny presentó hojas de cálculo detalladas y el valor educativo. Linda describió los posibles programas para los estudiantes y la importancia histórica. Irene hizo una presentación sobre el patrimonio marítimo de Port Clayton, que dejó a varios miembros del consejo con los ojos llorosos. La votación fue unánime. El Empress Catherine se convertiría en un monumento público, protegido y conservado. Después, la gente se acercó a Mark con recuerdos del barco de décadas atrás. Una anciana recordaba haberlo visto en el puerto cuando era niña. Un marino mercante jubilado habló de los barcos de esa época. Un profesor preguntó cuándo podrían visitarlo los grupos escolares. Las semanas siguientes se convirtieron en una actividad constante. Mark contrató a un restaurador recomendado por Good. El trabajo llevaría meses, pero la planificación comenzó de inmediato. Evaluación estructural, mejoras de seguridad, mejoras de accesibilidad. Kenny estableció la estructura sin ánimo de lucro y la llamó Blackwell Maritime Heritage Foundation, en reconocimiento al origen de la colección. Irene se convirtió en directora histórica. Gus se inscribió como voluntario de operaciones, rechazando el salario pero aceptando el título. Linda sorprendió a Mark al solicitar una excedencia de su puesto de profesora. «Quiero desarrollar los programas educativos», explicó. «Crear algo significativo. Esto me parece importante, papá». La subasta de piezas seleccionadas arrojó resultados sorprendentes. Las cartas de navegación duplicadas se vendieron por más de $400,000. Un sexante similar a otros de la colección alcanzó los $60,000.
Los instrumentos más pequeños encontraron compradores entusiastas entre los coleccionistas, que apreciaban la oportunidad de poseer piezas de la historia marítima. Mark llevó un registro minucioso, invirtió de forma conservadora y creó la fundación que Kenny le recomendó. Por primera vez en su vida adulta, tenía una seguridad financiera genuina. Pero el dinero no era lo que ocupaba sus pensamientos a medida que avanzaba la restauración. Pasó horas planificando los espacios de exposición, imaginando cómo se moverían los visitantes por el barco, qué historias contaría cada sala. En el comedor de primera clase se exhibirían los instrumentos de navegación con explicaciones de cómo cada uno de ellos revolucionó los viajes por mar. La sala de cartas albergaría los mapas históricos que muestran cómo los exploradores fueron cartografiando gradualmente el mundo. Los aposentos del capitán permanecerían exactamente como Mark los encontró, una cápsula del tiempo de 1950 segundos de vida marítima. Una tarde, mientras los contratistas trabajaban en los sistemas de climatización, Mark regresó a la cámara acorazada oculta, donde se había guardado el cronómetro. Quería tomar medidas para las vitrinas adecuadas. En la esquina trasera, su linterna captó algo que se le había pasado por alto antes. Un pequeño compartimento, de no más de 30 centímetros cuadrados, oculto detrás de lo que él había supuesto que era una pared sólida. La junta era apenas visible. Lo abrió con cuidado. Dentro había una caja de madera, sencilla y sin adornos. Mark la sacó y la llevó a un lugar con mejor luz. La caja estaba cerrada con llave, pero el paso del tiempo había debilitado el mecanismo. Se abrió con una suave presión. En su interior, acolchada en terciopelo, había una brújula de latón. No era ornamentada ni obviamente valiosa, solo una brújula de barco en buen estado, bien hecha pero utilitaria. En la parte posterior, un grabado decía True North PB. Debajo de la brújula había una carta doblada, amarillenta pero intacta. Mark la desdobló con cuidado. La letra era elegante, la tinta descolorida pero legible. «¿A quién encuentra esta colección?», comenzaba. «Soy Preston Blackwell y soy un cobarde». Mark leyó lentamente la carta en la que Blackwell detallaba su confesión. Había amasado su fortuna de forma legítima, pero se había visto envuelto en tramas de contrabando de obras de arte para aumentar su riqueza. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, entró en pánico. Los compartimentos ocultos no eran solo para protección, eran una preparación para la huida. «Fingí mi muerte», continuaba la carta, «y huí a Sudamérica. Los objetos de esta colección son de adquisición legítima y legalmente míos, pero nunca podré volver a reclamarlos sin enfrentarme a un proceso judicial por mis otros delitos. Así que permanecen aquí ocultos, una fortuna a la que no puedo tocar». La carta terminaba con una reflexión sorprendente. «Quizás algún día alguien honesto los encuentre, alguien que aprecie su valor más allá del dinero. Pasé mi vida persiguiendo la riqueza y perdí todo lo que importaba. Si estás leyendo esto, espero que seas más sabio que yo. El verdadero norte no se encuentra en el oro ni en los tesoros. Se encuentra en el propósito y la integridad. Guarda la brújula para recordarlo». Mark se quedó sentado durante mucho tiempo con la carta y la brújula. Pensó en Blackwell muriendo en algún lugar lejos de casa, separado de todo lo que había valorado. Un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido por tomar malas decisiones. Luego pensó en su propio viaje, comprar un barco que todos consideraban sin valor, arriesgarlo todo por instinto y esperanza. Encontrar tesoros, sí, pero lo más importante, encontrar un propósito. Esa noche le enseñó la carta a Linda. Ella la leyó 2 veces. Es increíblemente triste. Tenía toda esa hermosa colección y no pudo disfrutarla. Tomó decisiones que lo atraparon, pero su pérdida se convirtió en nuestra oportunidad. Es extraño cómo funcionan las cosas. ¿Qué harás con la brújula? Conservarla. Ponerla en el museo junto con su carta. Dejar que la gente aprenda tanto de sus errores como de su colección. Durante las semanas siguientes, surgieron más piezas del rompecabezas. Irene encontró registros que mostraban que Blackwell había muerto en Argentina en 1962, solo y utilizando un nombre falso. Sus activos comerciales legítimos habían sido distribuidos, pero nadie sabía nada del contenido del barco porque él nunca se lo había contado a nadie. Resultó que su hija aún vivía, una mujer de unos 70 años que había pasado toda su vida creyendo que su padre se había ahogado cuando ella tenía 12 años. Irene se puso en contacto con ella con mucho cuidado y le explicó lo que se había encontrado. La respuesta llegó por carta. Estaba agradecida por saber la verdad, por dolorosa que fuera. No tenía ningún derecho legal sobre la colección y no lo reclamaría, pero preguntó si podría visitarla cuando se inaugurara el museo. «Por supuesto», respondió Mark. «La colección de su padre ayudará a educar e inspirar a la gente. Es un legado que merece ser honrado,
al margen de sus errores. A medida que se acercaba el día de la inauguración, aumentaba la cobertura de los medios de comunicación locales. La historia tuvo gran repercusión. Un padre soltero lo arriesga todo, encuentra un tesoro y crea un recurso para la comunidad. Los equipos de televisión filmaron los trabajos de restauración. Los periódicos publicaron reportajes sobre la historia marítima y los artefactos que se estaban conservando. Mark concedió entrevistas a regañadientes, siempre haciendo hincapié en el esfuerzo del equipo, los conocimientos de Irene, el sentido empresarial de Kenny, la visión educativa de Linda, la sabiduría práctica de Gus. El barco se estaba convirtiendo en algo más grande que cualquier individuo. Una tarde, Mark se paró en la cubierta para ver la puesta de sol. La restauración estaba casi terminada. La pintura nueva brillaba en blanco y azul. Las ventanas relucían. La placa de latón con el nombre brillaba. Linda se unió a él, nerviosa por el día de la inauguración. Un poco. ¿Y si no viene nadie? Ella se rió. Papá, hemos vendido entradas anticipadas a 300 personas. La primera semana está completamente reservada. Todavía parece irreal. Hace 2 meses me enfrentaba a un desahucio. Y ahora estás creando algo que perdurará más allá de nuestras vidas. Mamá estaría orgullosa. Mark tocó la brújula que llevaba en el bolsillo, el sencillo instrumento de latón que Blackwell había etiquetado como norte verdadero. Había encontrado su rumbo, no en el tesoro ni en la riqueza, sino en un propósito y en la comunidad. Mañana sería la gran inauguración, esta noche. Simplemente estaba agradecido por las segundas oportunidades y por el valor para aprovecharlas. El descubrimiento se produjo 3 días antes de la inauguración prevista, durante una última inspección con el jefe de bomberos. Mark estaba mostrando las mejoras en materia de seguridad cuando el inspector comentó el grosor inusual de una sección de la pared. El código de construcción no exige paredes tan gruesas, señaló. Parece excesivo incluso para un barco. Mark no había prestado atención a esa pared en particular antes. Estaba en la suite del propietario original, un espacio que habían destinado a oficinas administrativas. La estudió con nuevos ojos y luego sacó los planos modificados que había llegado a conocer íntimamente. Los planos mostraban que esa pared tenía un grosor estándar. Después de que el inspector se marchara, Mark la midió cuidadosamente. La pared era efectivamente 30 cm más gruesa de lo que indicaban los planos secretos de Blackwell, lo que significaba que, o bien los planos eran erróneos, o bien había algo que ni siquiera las modificaciones de Blackwell habían revelado. Pasó 2 horas examinando la pared desde todos los ángulos antes de encontrar una fina junta oculta detrás de los adornos, no un panel deslizante como los demás. Se trataba de una puerta, ingeniosamente oculta, que requería puntos de presión específicos para abrirse. Mark accionó el mecanismo con cuidado. Cuando finalmente se abrió, se encontró ante una pequeña cabina privada, de unos 3 metros cuadrados, un espacio personal diseñado para una estancia prolongada, una cama estrecha, un escritorio, estanterías empotradas, sin tocar desde hacía décadas. La habitación era claramente el verdadero santuario de Blackwell, separado de los aposentos del capitán que Mark había estado utilizando. Todo aquí era personal, más que oficial. Las fotografías de las paredes mostraban a una niña, la hija de Blackwell, supuso Mark, una familia que había existido antes de que todo se desmoronara. Sobre el escritorio había un cofre ornamentado, de unos 60 centímetros de largo y con intrincadas tallas. Junto a él, un sobre sellado con las últimas instrucciones escritas en el frente. Mark llamó a Linda y a Kenny. Le parecía demasiado importante como para abrirlo solo. Llegaron en menos de 1 hora. Linda trajo también a Irene y a Gus. Los 5 se quedaron de pie en la cabaña secreta, mientras Mark les explicaba cómo la había encontrado. ¿Deberíamos abrir primero la carta?, preguntó Linda. Mark rompió el sello con cuidado y leyó en voz alta. La letra de Blackwell era temblorosa, claramente escrita, mucho después que la otra carta. Si estás leyendo esto, es que lo has encontrado todo, comenzaba. Las colecciones, los instrumentos, los gráficos y ahora mi último secreto. El cofre contiene lo que más valoraba, monedas de oro de varias épocas, que valen más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Eran mi seguro, mi fondo de emergencia, la riqueza que creía que garantizaría mi libertad. La carta continuaba explicando cómo Blackwell había fingido su muerte y utilizado documentos falsos para escapar a Sudamérica. Había planeado recuperar la colección, venderla y vivir cómodamente en el extranjero, pero nunca pude volver, decía la carta. Los investigadores estuvieron a punto de encontrarme varias veces. Vivía con miedo, utilizando nombres falsos, sin quedarme nunca mucho tiempo en ningún sitio. El dinero de este cofre podría haberme proporcionado una vida cómoda, pero acceder a él me habría delatado. Así que se quedó aquí, junto con todo lo demás que no pude reclamar.
La voz de Mark se volvió más tranquila mientras leía la conclusión. Morí solo, alejado de mi hija, separado de todo lo que había construido. La investigación que tanto me asustaba se abandonó al cabo de 5 años. Podría haber vuelto a casa, haber afrontado consecuencias limitadas y haber reconstruido mi vida. Pero no lo supe hasta que fue demasiado tarde. El miedo me atrapó más eficazmente que cualquier prisión. Cuando leas esto, yo ya llevaré mucho tiempo muerto. El cofre es tuyo, seas quien seas, pero aprende de mis errores. La riqueza no significa nada sin integridad. La libertad no significa nada sin un propósito. Pasé mi vida acumulando tesoros y morí sin nada que importara. El silencio llenó la cabaña. Finalmente, Gus habló. El hombre aprendió la lección por las malas. Kenny examinó el cofre. Tenemos que abrirlo con cuidado. Podría haber complicaciones legales si es tan valioso como él sugiere. Mark estuvo de acuerdo. Llevaron el cofre a la sala de cartas, donde había mejor luz y espacio. La cerradura era ornamentada, pero no compleja. Se abrió con una vieja llave que Mark encontró en el cajón del escritorio. Dentro, envueltas en un paño impermeable, había bolsas de lona. Mark sacó una y aflojó el cordón. Las monedas de oro se derramaron sobre la mesa, brillando a pesar de décadas de oscuridad. Irene jadeó. Son águilas americanas y soberanos británicos, Napoleones franceses. Cogió monedas de diferentes bolsas. Tiene colecciones de varios países, de varias épocas. No es solo dinero, es un tesoro numismático. La mente contable de Kenny se puso en marcha. Necesitamos seguridad inmediata, un seguro, documentación legal. Si solo el oro vale lo que creo, estamos hablando de millones. Pero Mark seguía leyendo la carta, una última página que inicialmente había pasado por alto. En ella se detallaba cómo Blackwell había adquirido las monedas legalmente. Se incluían los recibos de compra de distribuidores legítimos, todo documentado, todo limpio. Quería que quien lo encontrara supiera que era dinero honesto, dijo Mark. Incluso al final, eso le importaba. Al día siguiente llegaron abogados, tasadores y una considerable complejidad legal. La muerte fingida de Blackwell creó circunstancias inusuales. Bueno, su patrimonio se había liquidado hacía décadas basándose en su presunta muerte. Su hija, ahora septuagenaria, no tenía ningún derecho legal sobre los bienes de un padre declarado legalmente muerto antes de que se adquirieran estas monedas. El abogado marítimo que Kenny había contratado consultó con especialistas en patrimonio. Su conclusión fue clara, pero inquietante. Mark era propietario del cofre y de su contenido como parte de la compra del barco, pero las implicaciones éticas eran más turbias. Legalmente, es suyo, explicó el abogado. Desde el punto de vista moral, puede considerar lo que le parezca correcto. Mark se puso en contacto con la hija de Blackwell y le explicó lo que habían descubierto. Ella pidió tiempo para considerar la situación. Su respuesta llegó 3 días después en una carta reflexiva. No tenía necesidades económicas. La familia de su madre había sido rica y ella había vivido cómodamente toda su vida. Lo que quería era la verdad y cerrar el capítulo. Las decisiones de mi padre destruyeron a nuestra familia, escribió. Pasé mi vida creyendo que había muerto heroicamente en el mar. Saber que fingió su muerte y nos abandonó es doloroso, pero también es sincero. Quédese con las monedas, úselas para su museo. Deje que algo bueno salga de sus errores, algo que honre su memoria mejor que cualquier herencia. Solo pidió asistir a la inauguración para ver en qué se había convertido la colección de su padre. Mark reunió a su equipo, Linda, Kenny, Irene y Gus, y les comunicó su decisión. Hacemos un inventario de todas las monedas y las tasamos adecuadamente. Luego tomamos una decisión. Conservamos algunas de las piezas más significativas desde el punto de vista histórico para la colección del museo. Vendemos el resto para aumentar considerablemente la dotación. ¿Y la hija de Blackwell?, preguntó Linda. Creamos un fondo de becas en nombre de su madre. Educación marítima para estudiantes que, de otro modo, no podrían permitírselo. Ella decide los criterios. Kenny asintió lentamente. Es lo correcto. No es obligatorio por ley, pero es lo correcto. La tasación duró una semana. El valor de las monedas superó incluso las estimaciones más optimistas. Casi $3 millones en oro. Algunas piezas eran tan raras que los coleccionistas estaban dispuestos a pagar precios elevados. Pero Mark se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en el cofre. Estaba en la decisión de qué hacer con él. Blackwell había aprendido demasiado tarde que la integridad era más importante que la riqueza. Mark lo había aprendido justo a tiempo. Faltaban 5 días para la inauguración. El barco brillaba tras su reciente restauración. Se montaron las exposiciones, se perfeccionó la iluminación, se prepararon los materiales educativos y, ahora, inesperadamente, contaban con la financiación que mantendría el museo durante generaciones.
Mark se detuvo en el camarote oculto de Blackwell por última vez antes de que fuera sellado como parte de la visita histórica. Colocó la brújula de latón en una vitrina junto con ambas cartas, la historia completa del ascenso y la caída de Preston Blackwell. El norte verdadero, decía la brújula. Mark finalmente entendió lo que significaba. El día de la inauguración llegó con un clima otoñal perfecto, cielos despejados, brisa suave y una temperatura de unos 21 grados. Mark se despertó al amanecer en los aposentos del capitán, su hogar permanente ahora, y se quedó tumbado escuchando los sonidos familiares del barco, el crujir del metal, el chapoteo del agua contra el casco, el graznido de las gaviotas sobre el puerto. Habían pasado 6 meses desde que se encontraba en ese muelle, con $3,000 y una decisión desesperada. El viaje desde ese momento hasta le parecía a la vez increíblemente largo y sorprendentemente breve. Se vistió con cuidado con la chaqueta azul marino, que Linda le había insistido en que comprara. Ahora eres la imagen de este museo, le había dicho. Tienes que tener el aspecto adecuado. Fuera del puerto ya había mucho ajetreo. Los voluntarios iban llegando, colgando banderas marítimas a lo largo del muelle y montando mesas de registro. La delegación local de la Guardia Costera había enviado una guardia de honor. Los camiones de las cadenas de noticias se estaban posicionando para la ceremonia. Kenny apareció con café y una carpeta. 280 asistentes confirmados. Se esperaban otros 50 sin reserva. Aparcamiento coordinado con la ciudad. Seguridad informada. Estamos listos. No estoy seguro de estarlo, admitió Mark. Estarás bien. Solo habla con el corazón, como siempre haces. Linda llegó a continuación con un vestido del color del océano en un día despejado. Llevaba una fotografía enmarcada. Encontré esto entre las cosas de mamá anoche. Pensé que quizá querrías tenerlo cerca hoy. La foto mostraba a Claire en un velero riéndose de algo que no se veía en la imagen. Mark sintió un nudo en la garganta. A ella le habría encantado todo esto. Le encanta, dijo Linda en voz baja. Donde quiera que esté, está orgullosa de ti. Irene pasó rápidamente con los últimos detalles sobre las exposiciones. El director del Museo Marítimo, que había autenticado el mapa de Shackleton, iba a venir. Un equipo de documentalistas tenía permiso para filmar. La hija de Preston Blackwell había llegado ayer y se alojaba en una posada local. La conocí brevemente, dijo Irene. Una mujer encantadora. Preguntó si podía tener unos minutos a solas a bordo antes de la ceremonia. Por supuesto, respondió Mark inmediatamente. A las 9:00. Un taxi llegó al muelle. Una anciana salió de él, moviéndose con cuidado, pero con dignidad. Mark la reconoció por las fotografías que había encontrado en la cabina de Blackwell. Los mismos ojos, el mismo porte elegante. La recibió en la pasarela. Señora Ashford, soy Mark Henderson. Por favor, llámeme Margaret. Su apretón de manos era firme, a pesar de su edad. Gracias por invitarme. Esto es más difícil de lo que esperaba. Lo entiendo. ¿Le gustaría verlo todo antes de que llegue la multitud? Ella asintió con gratitud. Mark la guió lentamente por el barco, explicándole lo que habían encontrado y cómo lo habían conservado. En la sala de cartas, se detuvo ante el mapa de Shackleton. A mi padre le encantaban las historias de exploración. Solía leérmelas antes de acostarme. En la exposición de instrumentos de navegación, tocó la vitrina que contenía el cronómetro Harrison. Se habría sentido muy orgulloso de verlos expuestos adecuadamente. Siempre decía que merecían ser compartidos, no ocultados. Entonces, ¿por qué los ocultó?, preguntó Mark con delicadeza. Miedo, orgullo, los errores que al principio parecían pequeños, pero que se acumularon hasta que no vio salida. Margaret se volvió hacia él. Mi padre no era un mal hombre, señor Henderson, pero tomó malas decisiones, y eso le costó todo. Su familia, su reputación, su vida. Mark le mostró la última carta de Blackwell y la brújula de latón. Ella leyó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. ¿Puedo quedarme con esto? Levantó la carta. Es suya, junto con la brújula si lo desea. No, la brújula pertenece aquí, a la historia que usted cuenta, pero me gustaría quedarme con la carta. Es la única comunicación sincera que he tenido de mi padre en 60 años. Se sentaron juntos en la cabaña secreta de Blackwell, que ahora forma parte de la visita al museo, y hablaron de Preston Blackwell. Margaret compartió recuerdos de su infancia, de un padre que parecía más grande que la vida antes de desaparecer. Voy a crear una beca en nombre de tu madre, le dijo Mark, con el dinero de las monedas que dejó tu padre. Espero que te parezca bien. Margaret sonrió entre lágrimas. A mi madre le habría encantado. Siempre creyó que la educación abría puertas que la riqueza por sí sola no podía abrir. A las 10:00, los invitados comenzaron a llegar.
La multitud creció rápidamente, llenando el muelle y subiendo por la pasarela en grupos organizados. Antiguos marineros con uniformes de gala, familias locales con niños emocionados, entusiastas de la historia con cámaras, periodistas con cuadernos. La Guardia de Honor de la Guardia Costera se formó, con las banderas ondeando al viento. Una guardia de honor presentó los estandartes marítimos. Comenzó la ceremonia. El alcalde habló sobre el patrimonio de Port Clayton, sobre cómo la ciudad había crecido junto a su puerto. El director del Museo Marítimo habló sobre la importancia de la colección. Irene hizo una apasionada presentación sobre la preservación de la historia para las generaciones futuras. Luego fue el turno de Mark. Se subió al podio que habían instalado en la cubierta principal y miró a los cientos de rostros que lo rodeaban. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía sus notas. Luego las dejó a un lado. Hace 6 meses me encontraba en este muelle, enfrentándome al peor momento de mi vida, comenzó. Había perdido mi trabajo, estaba a punto de perder mi casa y sentía que había fracasado en todo lo que importaba. Me quedaban $3,000 y una decisión que tomar. Contó la historia con sencillez. La subasta, la decisión, las lágrimas de su hija y la ira de su hermano. Los primeros descubrimientos, la creciente comprensión de lo que contenía el barco. Pero esto es lo que aprendí, continuó Mark. El tesoro no estaba en el oro ni en los artefactos, estaba en volver a encontrar un propósito, en ver cómo se iluminaban los ojos de mi hija cuando descubríamos algo nuevo, en que mi hermano pasara de pensar que estaba loco a ayudarme a construir algo significativo. En esta comunidad, que abrazara una visión que parecía imposible, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Preston Blackwell pasó su vida acumulando tesoros y murió sin nada que importara. Nos dejó una advertencia en su última carta. La riqueza no significa nada sin integridad. La libertad no significa nada sin un propósito. Este museo no trata del dinero que representan estos artefactos. Trata de lo que nos enseñan, sobre la exploración y el coraje, sobre el ingenio humano y el impulso de comprender nuestro mundo, sobre aprender de los errores y elegir mejores caminos. La voz de Mark se hizo más fuerte. Cuando compré este barco, la gente pensó que estaba desesperado o que era un tonto. Quizás era ambas cosas, pero la desesperación y la fe a veces se parecen sorprendentemente. No siempre se pueden distinguir hasta que ves a dónde conducen. Miró directamente a Linda, que estaba en la primera fila. Mi difunta esposa solía decir, el universo nos envía oportunidades cuando más las necesitamos. La mayoría de la gente tiene demasiado miedo para reconocerlas. Estaba aterrorizado cuando hice esa oferta, pero también estaba dispuesto a confiar en algo más grande que mi miedo. La multitud estaba en silencio, atenta. Mark señaló el barco que lo rodeaba. El Empress Catherine representa las segundas oportunidades. La oportunidad de Preston Blackwell de dejar un legado mejor que sus errores. Mi oportunidad de encontrar un propósito después de perder mi camino. La oportunidad de Port Clayton de reconectarse con su herencia marítima. Y para todos los que visitan este lugar, la oportunidad de aprender que nunca es demasiado tarde para elegir un mejor rumbo. Levantó la brújula de latón que había sido el último regalo de Preston Blackwell. El norte verdadero había grabado en ella. No la riqueza, ni el éxito, ni siquiera la felicidad, solo el rumbo, el propósito, la integridad. La voz de Mark se suavizó al llegar a la conclusión. Gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias por creer en esta visión y gracias por demostrar que, a veces, las decisiones más locas resultan ser las más acertadas. Los aplausos comenzaron lentamente, pero luego se convirtieron en algo abrumador. La gente se puso de pie y el sonido resonó en todo el puerto. Linda cortó la cinta con Mark a su lado, mientras las cámaras disparaban sus flashes y la tela roja caía. La multitud se abalanzó hacia adelante, ansiosa por explorar el barco del que tanto habían oído hablar. Mark dio un paso atrás, dejando que los voluntarios del museo guiaran a los visitantes por la entrada. Había ensayado este momento una docena de veces con Irene, asegurándose de que el flujo de visitantes por las exposiciones fuera fluido, en grupos de 20 cada vez. Entradas escalonadas, pasillos despejados, marcados por todo el barco. Los primeros visitantes subieron a bordo con reverencia, muchos tocando la placa de latón recién pulida. Mark observó a un anciano detenerse allí, con la mano temblorosa al tocar el metal. «Recuerdo cuando zarpó», dijo el hombre sin dirigirse a nadie en particular. «El mejor barco que he visto en este puerto». En el interior, las reacciones superaron todo lo que Mark había imaginado. Los niños se apretujaban junto a las vitrinas, señalando los antiguos instrumentos de navegación. Los adultos leían los carteles de las exposiciones con auténtico interés y hacían preguntas a los voluntarios sobre la historia marítima. En la sala de cartas, una profesora de geografía jubilada se detuvo ante el mapa de Shackleton, con lágrimas corriendo por su rostro.
He enseñado sobre esta expedición durante 30 años, le dijo a Mark. Nunca pensé que vería algo que él tocó. La galería de instrumentos de navegación atrajo a multitudes alrededor del cronómetro de Harrison. Irene había creado una exposición interactiva que explicaba cómo revolucionó los viajes marítimos, permitiendo a los marineros calcular la longitud con precisión por primera vez. Antes de este invento, los barcos a menudo se perdían en el mar, explicó a un grupo de estudiantes de secundaria. Miles de marineros murieron porque no podían determinar su posición exacta. El cronómetro de John Harrison salvó innumerables vidas. Mark se movía silenciosamente entre la multitud, observando las reacciones. En los aposentos del capitán, conservados exactamente como los había encontrado, los visitantes hablaban en voz baja, como si entraran en un espacio sagrado. El diario de navegación yacía abierto bajo un cristal, mostrando la última entrada de 1958. Pero la exposición que más llamó la atención fue la historia de Blackwell. Mark e Irene habían debatido sobre cómo presentarla, una historia con moralejas sobre las decisiones y sus consecuencias, contada con honestidad pero también con compasión. La cabina oculta seguía siendo accesible, amueblada tal y como había estado. Las vitrinas contenían las cartas que Blackwell había escrito, su confesión y sus advertencias. La brújula de latón se encontraba en su propia vitrina, con un foco iluminando el grabado, el norte verdadero. Margaret Ashford permaneció de pie ante esa exposición durante mucho tiempo. Mark se acercó a ella con cautela. ¿Está bien?, le preguntó. Es extraño ver la vida de mi padre reducida a una exposición de museo, respondió ella. Pero han sido justos con él. Han mostrado sus errores sin convertirlo en un villano. Se lo agradezco. Al final nos dio algo valioso. La verdad y una advertencia. Eso merece respeto. Una joven pareja se acercó a Margaret con vacilación. Disculpe, dijo la mujer. ¿Es usted pariente de Preston Blackwell? Margaret asintió. Soy su hija. Solo queremos darle las gracias. El anuncio del fondo de becas, el que lleva el nombre de su madre. Nuestra hija recibió una. Gracias a ello, va a estudiar biología marina. De otra forma, no hubiéramos podido pagarlo. Margaret perdió la compostura. Abrazó a la mujer y ambas lloraron. Mark se apartó para darles privacidad, con los ojos húmedos. Kenny lo encontró en la cubierta principal. La respuesta inicial es extraordinaria. La gente ya está preguntando por programas de membresía, talleres educativos, visitas en grupo. Esto va a tener más éxito del que habíamos previsto. Bien, eso significa que durará más que lo anterior. Crecerá. Ya he recibido 3 consultas sobre donaciones importantes. La gente quiere apoyar esto. Linda apareció con un grupo de sus antiguos alumnos, niños de tercer grado con los ojos muy abiertos por la emoción. Señor Henderson, estos son mis alumnos. ¿Puede contarles cómo encontró el tesoro? Mark se arrodilló a su altura. Bueno, el verdadero tesoro no era el oro ni los mapas. El verdadero tesoro fue aprender que está bien arriesgarse cuando se cree en algo. Una niña pequeña levantó la mano. ¿Tenía miedo? Estaba aterrorizado, admitió Mark. Pero a veces tener miedo significa que estás haciendo algo importante. El día transcurrió con una eficiencia impecable, con voluntarios guiando a los grupos, respondiendo preguntas y gestionando el flujo constante de visitantes. El equipo del documental capturó momentos espontáneos, niños descubriendo herramientas de navegación, adultos maravillándose con cartas históricas, Margaret compartiendo recuerdos con los visitantes. Goose, con su uniforme de capitán vintage, se convirtió en el favorito al instante. Se paró al timón del barco contando historias sobre la edad de oro de los viajes oceánicos. Sus manos curtidas gesticulaban mientras describía las tormentas que había capeado y los puertos que había visitado. Barcos como este se construían para durar, le dijo a un público embelesado, no solo estructuralmente, sino también en la memoria. Transportaban sueños a través de los océanos, conectaban continentes, cambiaban el mundo. A última hora de la tarde, la afluencia inicial se había convertido en un tráfico constante. Mark encontró un momento de tranquilidad en la cubierta de popa, contemplando cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Linda se unió a él, un día exitoso más allá de lo que imaginó. A mamá le hubiera encantado ver esto. Toda esta gente aprendiendo, descubriendo, inspirándose. Mark asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. ¿Sabes qué es lo mejor?, continuó Linda. No solo te has salvado a ti mismo, has creado algo que ayudará a la gente durante generaciones. Niños que aprenden sobre la exploración y el coraje, familias que crean recuerdos aquí, estudiantes que obtienen becas porque un hombre imperfecto dejó recursos para ayudarlos. Acabo de comprar un barco, dijo Mark en voz baja. No, papá, tú viste potencial donde todos los demás veían óxido. Creíste cuando creer parecía una locura. Elegiste el propósito por encima del beneficio.
Eso no es suerte, eso es carácter. La recepción nocturna reunió a todos los que hicieron posible el museo. Voluntarios, donantes, funcionarios municipales, miembros de la sociedad histórica. Se reunieron en la cubierta al atardecer, levantando sus copas en señal de celebración. El alcalde entregó a Mark una llave ceremonial de la ciudad por su visión, valentía y servicio al patrimonio de Port Clayton. Kenny brindó por la redención y las segundas oportunidades. Irene habló sobre la preservación de la historia para el futuro. Margaret compartió recuerdos del amor de su padre por el mar y expresó su gratitud porque sus errores no hubieran definido su legado final. Cuando le tocó hablar a Mark, simplemente dijo, «Gracias por creer en una idea imposible. Gracias por ayudar a convertir una apuesta desesperada en algo significativo. Y gracias por demostrar que la comunidad y el propósito importan más que el éxito individual». Cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, Mark se quedó solo en la proa. Las luces del puerto se reflejaban en el agua tranquila. La ciudad se extendía ante él, familiar y acogedora. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Linda. «Estoy orgullosa de ti, papá. Mamá también». Mark tocó la barandilla y sintió el acero sólido bajo sus manos. 6 meses atrás, este barco había sido un riesgo descabellado. Ahora era su hogar, su propósito, su legado. Pensó en la brújula de Blackwell y su sencillo mensaje. El norte verdadero. No era una dirección en un mapa, sino un principio por el que regirse. Integridad, propósito, comunidad. Mark había encontrado su rumbo. No a pesar de su desesperación, sino gracias a ella. A veces había que arriesgarlo todo para descubrir lo que realmente importaba. El barco crujía suavemente bajo sus pies, acomodándose a la noche. Mark sonrió, se giró hacia los aposentos del capitán y se dirigió a casa. El museo prosperó más allá de las previsiones de cualquiera. En el primer mes, más de 2,000 visitantes recorrieron las cubiertas del Empress Catherine. Los grupos escolares reservaban visitas con meses de antelación. Los talleres de fin de semana sobre historia marítima se llenaban hasta los topes. La economía local notó el impacto, ya que los turistas exploraban Port Clayton, comían en restaurantes y se alojaban en hoteles. Mark se acostumbró a un ritmo que le resultaba extraño y natural a la vez. Sus mañanas comenzaban con un café en la cubierta, contemplando cómo despertaba el puerto. A las 8:00 tocaba la campana del barco, señalando la apertura del museo. La campana de bronce con la inscripción Empress Catherine, 1949, había sido restaurada hasta recuperar su brillante belleza, y se había colocado cerca de la entrada. Los programas educativos de Linda superaron las expectativas. Había creado visitas guiadas adecuadas a las diferentes edades, talleres prácticos de navegación e incluso campamentos de verano en los que los niños aprendían navegación astronómica y habilidades marítimas. Su talento para la enseñanza había encontrado la expresión perfecta en este aula más amplia. Kenny gestionaba la organización sin ánimo de lucro, con meticulosa atención. La dotación creció gracias a inversiones cuidadosas y generosas donaciones. Los gastos de funcionamiento se mantuvieron dentro del presupuesto. El fondo de becas que llevaba el nombre de la madre de Margaret Ashford concedió sus primeras ayudas a 5 estudiantes que cursaban estudios marítimos, biología marina o arquitectura naval. La investigación histórica de Irene siguió desvelando capas de la historia del Empress Catherine. Encontró manifiestos de pasajeros que mostraban quiénes viajaron a bordo durante los años de gloria. Surgieron fotografías de colecciones privadas. Antiguos miembros de la tripulación se pusieron en contacto con el museo para compartir sus recuerdos y artefactos. Gus se convirtió en el corazón del museo, recibiendo a los visitantes con auténtica calidez y compartiendo historias que hacían que la historia cobrara vida. A los niños les encantaba especialmente y se reunían a su alrededor mientras les mostraba cómo los marineros utilizaban el sexo o les explicaba cómo interpretar el tiempo a partir de la formación de las nubes. Pero los momentos favoritos de Mark eran las tranquilas mañanas antes de la apertura del museo, cuando recorría las exposiciones en soledad. Cada artefacto representaba no solo la historia, sino también las posibilidades. Objetos ocultos durante décadas, ahora enseñando a miles de personas. 3 meses después de la inauguración, Mark recibió una visita inesperada. Un representante del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian solicitó una reunión. Se sentaron en lo que se había convertido en la oficina de Mark, el salón restaurado de primera clase, con un escritorio situado cerca de los ojos de buey. «Señor Henderson, hemos seguido con gran interés el éxito de su museo», comenzó el representante. «La colección que ha conservado es de importancia nacional.
Mark escuchó mientras ella esbozaba las posibilidades. El Smithsonian podría aportar su experiencia, servicios de autenticación y exposiciones itinerantes. A cambio, el Empress Catherine prestaría piezas seleccionadas para grandes exposiciones, compartiendo la colección con el público de todo el mundo. Nos interesan especialmente el cronómetro Harrison y la carta de Shackleton, continuó. Estas piezas merecen el mayor público posible, consideró Mark cuidadosamente. Los artefactos permanecerán aquí de forma permanente, pero podríamos crear réplicas para viajar y compartir las historias sin agotar nuestra colección. La representante sonrió. Eso es exactamente el tipo de gestión reflexiva que esperamos encontrar. Podemos trabajar con ese enfoque. La asociación abrió nuevas puertas. Los expertos del Smithsonian ayudaron a desarrollar materiales educativos mejorados. Las subvenciones financiaron la ampliación del programa de becas. El nombre del Empress Catherine se extendió más allá de Port Clayton, haciéndose conocido entre los historiadores marítimos y los profesionales de los museos. Pero el éxito trajo consigo nuevos retos. El flujo constante de visitantes supuso un desgaste de los espacios restaurados del barco. Los costes de mantenimiento superaron las previsiones iniciales. Las preocupaciones por la seguridad aumentaron a medida que se difundió el valor de la colección. Una noche, Mark reunió a su equipo principal, Linda, Kenny, Irene y Gus, para hablar de la sostenibilidad. Tenemos éxito, lo que crea nuevas presiones, comenzó Mark. Tenemos que planificar a largo plazo, no solo para el año que viene, sino para los próximos 50 años. Kenny presentó las previsiones financieras. Actualmente estamos estables, pero el crecimiento requiere inversión de capital, mejoras en el control climático, mejoras en la accesibilidad y ampliación del espacio expositivo. Y si creamos un programa de membresía llamado Amigos de la Emperatriz Catalina, Linda sugirió membresías anuales con beneficios para las personas que quieran apoyar la misión de forma continua. Irene añadió, también podríamos buscar patrocinios corporativos, empresas marítimas, navieras, organizaciones educativas. Trabajaron hasta tarde planificando el futuro del museo. La conversación le recordó a Mark aquellos primeros días con los planos, trazando compartimentos ocultos. Ahora estaban trazando la sostenibilidad y el crecimiento. Margaret Ashford se convirtió en una aliada inesperada. Visitaba el museo cada trimestre y siempre dedicaba tiempo a la exposición de su padre. En su tercera visita, se acercó a Mark con una propuesta. He estado pensando en el legado de mi padre, dijo. Tengo recursos y no tengo hijos. Me gustaría crear un fideicomiso que apoye este museo de forma perpetua. Mark empezó a protestar, pero ella levantó la mano. Déjame terminar. Los errores de mi padre le costaron su familia y su vida, pero también crearon esta oportunidad para hacer algo bueno. Quiero asegurarme de que ese bien continúe mucho después de que ambos hayamos fallecido. Su fondo fiduciario añadió $2 millones a la dotación, garantizando la base financiera del museo para las generaciones futuras. La celebración del primer aniversario atrajo a un público aún mayor que el día de la inauguración. El barco se había convertido en un punto de referencia de Port Clayton, apareciendo en guías de viaje y publicaciones marítimas. Las escuelas locales incorporaron visitas al museo en sus planes de estudio. Las universidades enviaron a estudiantes de arquitectura para estudiar el diseño Art Deco del barco. Mark volvió a subir al estrado, preparándose para dirigirse a los asistentes a la reunión de aniversario. Pensó en el viaje que le había llevado de ser un padre soltero desesperado a fundador de un museo. La transformación aún le parecía surrealista. Hace un año, inauguramos este museo con esperanza e incertidumbre, comenzó. Hoy puedo decir que 23,000 personas han pisado estas cubiertas. 500 grupos escolares han aprendido aquí sobre la historia marítima. 5 estudiantes están persiguiendo sus sueños gracias a las becas, y este barco que se dejó pudrir se ha convertido en un aula viva. Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Pero el verdadero éxito no se mide en números. Se mide en la niña de 8 años que me dijo que ahora quiere ser bióloga marina. El marinero jubilado que lloró al ver los instrumentos de navegación. La familia que condujo 6 horas porque su abuelo sirvió en barcos como este. Esos momentos importan más que cualquier récord de asistencia. El público aplaudió, pero Mark continuó. La carta de Preston Blackwell advertía que la riqueza sin un propósito no tiene sentido. Este museo demuestra lo contrario, que el propósito puede transformar incluso los errores en algo significativo. Cada visitante aquí confirma esa verdad. Mientras continuaba la celebración, Mark encontró a Linda en la cubierta principal. ¿Estás feliz?, preguntó ella. Agradecido, corrigió él. Hay una diferencia. Mamá solía decir que la gratitud es el secreto de la felicidad. Mark sonrió.
Tu madre era sabia en muchas cosas. Se quedaron juntos contemplando cómo la puesta de sol pintaba el puerto de tonos dorados y naranjas, los mismos colores que habían iluminado el barco oxidado aquella mañana desesperada de hacía 6 meses. El Empress Catherine se había transformado, pero Mark también. Había encontrado más que un tesoro en esos compartimentos ocultos. Se había encontrado a sí mismo de nuevo. La campana del barco sonó, señalando el cierre del museo. Pero para Mark, cada final era simplemente una preparación para el comienzo del mañana. El viaje continuaba, guiado por la sencilla sabiduría de una brújula de latón, siempre hacia el norte verdadero. El invierno se instaló en Port Clayton, con la suave insistencia de la estación. La escarcha matinal decoraba las barandillas del barco. El puerto adquirió un carácter más tranquilo, aunque los visitantes seguían llegando de forma constante, atraídos por la creciente reputación del museo. La rutina diaria de Mark se había convertido en un ritual. Se despertaba antes del amanecer, preparaba café en la pequeña cocina que había instalado en los aposentos del capitán. Salía a cubierta, envuelto en un abrigo de lana, con el aliento empañando el aire frío, y contemplaba el amanecer sobre el agua que reflejaba el cielo en tonos plateados y perla. Luego, precisamente a las 7:30, tocaba la campana del barco. El sonido se propagaba por todo el puerto anunciando que les esperaba otro día de descubrimientos. El museo había evolucionado más allá de su visión inicial. Los programas educativos ahora prestaban servicio a 3 condados. El fondo de becas se había ampliado para apoyar a 10 estudiantes al año. Las exposiciones itinerantes compartían piezas de la colección con museos de todo el país. La colaboración con el Smithsonian trajo expertos que ayudaron a desarrollar exposiciones interactivas que hacían la historia tangible para los niños. Linda había aceptado un puesto permanente como directora de educación, dejando su trabajo de profesora con tristeza y emoción. «Sigo enseñando», le dijo a Mark, solo que a mayor escala. También había empezado a traer a alguien a las cenas familiares. Un biólogo marino llamado Christopher, que trabajaba en la estación de investigación cercana. A Mark le gustó inmediatamente. Apreciaba cómo miraba a Linda con tranquila devoción. La empresa de contabilidad de Kenny gestionaba ahora varias organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al patrimonio marítimo. Inspirado por su trabajo con el Empress Catherine, descubrió una pasión inesperada por la conservación y la educación, aportando su perspicacia empresarial a las organizaciones que lo necesitaban. Irene había publicado un libro sobre Preston Blackwell y la historia del barco, donando todos los beneficios al museo. Se convirtió en un éxito de ventas regional, atrayendo a nuevos visitantes curiosos por conocer la historia. Gus, ahora con 83 años, seguía trabajando como voluntario 3 días a la semana. Sus historias se habían grabado para los archivos del museo, asegurando que su conocimiento y su personalidad perduraran. En una mañana especialmente fría de febrero, Mark recibió una carta de Margaret Ashford. Su letra se había vuelto más temblorosa, pero el mensaje era claro. «Querido Mark, te escribo para decirte que me voy a mudar a Port Clayton de forma permanente. A mi edad, quiero estar cerca del único lugar que honra a los mejores ángeles de mi padre. Espero que te parezca bien». Mark la llamó inmediatamente. «Más que aceptable. Será un honor». Llegó en marzo y se instaló en una casita cerca del puerto. Se convirtió en una presencia habitual en el museo, trabajando como voluntaria en los archivos y compartiendo recuerdos con los visitantes que querían comprender a Preston Blackwell más allá de las exposiciones. Su presencia completó algo que Mark no se había dado cuenta de que estaba incompleto. El museo no solo conservaba artefactos, honraba historias humanas complejas, reconociendo que las personas contenían tanto errores como redención. La primavera trajo nuevos acontecimientos. Se estrenó un documental sobre el barco en un canal nacional de historia, lo que atrajo la atención internacional. Llegaron consultas desde Japón, Inglaterra y Australia, gente fascinada por la historia del tesoro escondido y las segundas oportunidades. Pero la mayor alegría de Mark provenía de pequeños momentos. La maravilla de un niño al tocar el timón de un barco, las lágrimas de un veterano al ver los instrumentos de navegación, una joven pareja que se comprometía en la cubierta donde Mark había estado una vez desesperado y solo. Una tarde, Linda lo encontró en la cabina oculta de Blackwell, ahora incorporada de forma permanente a la visita al museo. «Pensando en los viejos tiempos», preguntó ella, pensando en lo lejos que habían llegado. «Hace un año, dormía en mi coche, preguntándome cómo había fracasado tan estrepitosamente. Y ahora entiendo que a veces lo que parece un fracaso es solo la preparación para algo mejor». Linda se sentó a su lado. «Tengo noticias. Christopher y yo nos hemos comprometido». Mark sintió una oleada de... «Es maravilloso. Tu madre estaría muy feliz. Quería preguntarte si me acompañarías al altar y si podríamos celebrar la recepción aquí, en el barco».
Mark la abrazó. Nada me haría sentir más orgulloso. La boda se celebró en junio en la cubierta principal, con el puerto como telón de fondo. Margaret asistió, al igual que la familia de Kenny, Irene, Gus y la mitad de Port Clayton. El barco estaba decorado con banderas marítimas y flores que se mecían con la brisa. Mientras Mark acompañaba a Linda por el pasillo improvisado, pensó en Claire. Ella había criado a esta mujer extraordinaria durante 20 años antes de que el cáncer se la llevara. La fuerza, la compasión y la visión de Linda reflejaban la influencia de su madre. Ella está aquí. ¿Lo sabes? Susurró Linda mientras caminaban. Mamá, puedo sentirla. Lo sé, le susurró Mark a su vez. Ella ha estado aquí todo el tiempo. La recepción se prolongó hasta la noche. Sonaba la música, los invitados bailaban, los niños corrían por la cubierta que antes había estado cubierta de óxido. Mark se quedó en su lugar habitual en la proa, observando la celebración. Kenny se unió a él. Lo has hecho bien, hermano. No solo con el barco, con todo. Lo hemos hecho bien. Tú, Linda, Irene, Gus, esto nunca ha sido solo cosa mía. Quizá, pero tú asumiste el riesgo descabellado que lo hizo posible. Eso requiere un valor que la mayoría de la gente no tiene. Después de que los invitados se marcharan, Mark se quedó en la cubierta. El barco crujía suavemente, acomodándose a los familiares sonidos nocturnos. Las luces de Port Clayton se reflejaban en el agua tranquila. Las estrellas aparecieron a medida que la oscuridad se intensificaba. Pensó en el viaje desde aquella mañana desesperada hasta aquella tarde tranquila. El terror de gastar su último dinero. Los primeros descubrimientos en compartimentos ocultos. La transformación de Linda de hija preocupada a directora de museo, segura de sí misma. La evolución de Kenny de escéptico a partidario. La comunidad abrazando una visión que parecía imposible. Sobre todo, pensó en el propósito. Durante años, tras la muerte de Claire, se definió a sí mismo por el trabajo y la responsabilidad. Cuando el trabajo desapareció, se sintió borrado, sin valor, perdido. La emperatriz Catalina le había dado algo que construir, que importaba más allá del éxito personal. Le enseñó que el tesoro no siempre era oro o artefactos. A veces, el tesoro era el valor de arriesgarlo todo en una apuesta imposible. A veces era la comunidad que se unía en torno a una visión compartida. A veces era ver a tu hija casarse con un buen hombre en la cubierta de un barco que había salvado del olvido. Mark sacó la brújula de latón que guardaba en el bolsillo, el último regalo de Blackwell. El norte verdadero, decía el grabado, había encontrado su rumbo, no a través de la certeza o la planificación, sino a través de una fe desesperada y una esperanza obstinada. La campana del barco sonó, movida por el viento. Mark sonrió al oír el sonido que marcaba el paso del tiempo y la promesa de continuidad. Mañana el museo volvería a abrir, los estudiantes aprenderían, los visitantes se maravillarían, la historia hablaría al presente, la emperatriz Catalina continuaría su viaje, ya no cruzando océanos, sino navegando por algo más importante, el espacio entre el pasado y el futuro, entre los errores y la redención, entre la desesperación y el propósito. Mark tocó la placa de latón pulido por última vez, en un gesto de gratitud y conexión. Luego se dirigió hacia los aposentos del capitán, hacia su hogar, hacia las aventuras que le depararía el mañana. El barco se mantenía firme bajo sus pies, y Mark Henderson, que en otro tiempo había sido un padre soltero desesperado y ahora era fundador de un museo y futuro abuelo, sabía exactamente dónde pertenecía.